vemos, pero sí que nos sentimos. Es la magia de la radio. La magia de la radio que nos permite acercarnos hasta portales como el Asturias Paraíso Rural, que siempre tiene propuestas más que atractivas para que disfrutemos tanto asturianos y asturianas como, ¿por qué no?, turistas. Gemma Bravo nos lo cuenta. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arantxa. Muy bien. Pues hoy os traigo una propuesta. Sí, propuestas tentadoras, ¿no? Exacto. Y esta vez por Picos de Europa. Este viernes, bueno, el 25 de junio, por una parte, va a haber un trail de running Picos de Europa, la GTP, que además hay como 1.700 inscritos de todas las comunidades y de 19 países. Y bueno, van a acercarse pues casi 10.000 personas, y un dato importante, el 30% son mujeres, que es Qué importante. bien. Sí, sí. Empezamos a ver que nos movemos también nosotras, ¿no?, con este tipo de propuestas. Uh-huh. Y os acercaba sobre todo a los Picos de Europa, porque allí hay un sitio espectacular. Es un caserón reconvertido en albergue de categoría superior, la Casa de la Montaña, en Avín, uh-huh, que está como a los pies de lo que es el Parque Nacional. Y no tienen, digamos que la idea que tenemos de un albergue, para nada. Es un albergue, como bien dije, construido dentro de ese caserón. Tiene habitaciones dobles, con baño, triples, también con baño. Y digamos que desde mi punto de vista, lo que le hace muy, muy diferente es que el anfitrión, además, es guía de montaña, es experto también en el uso turístico del patrimonio industrial y minero asturiano, con lo que digamos que incorpora pues a toda la gente que se acerca a su albergue y se quedan allí actividades de visitas tanto al patrimonio industrial y minero como a la montaña, o colabora también con el avistamiento de aves, ¿no? Porque mucha gente, pues ya sabes que en Asturias, como tenemos muchas aves, hay muchos ornitólogos que se acercan a nosotros, ¿no? Sí. En esa zona. Y luego además, aparte de, que también hacen ording walking, ¿no?, para la salud, y lleva a cabo las raquetas de nieve por la montaña, hacer las salidas, itinerarios guiados por un montón de lugares, y también colabora con la Fundación Quebrantahuesos, que creo que eso es muy importante. Además, digamos que es un hombre que se mueve mucho, además. Y tiene algo que para mí es fundamental, sobre todo en un albergue de estas características, de cara al turismo familiar, uh-huh, que son los rides en la aldea, que es como para conocer muchísimo más pues nuestra cultura, ¿no?, la tradición. Entonces hace actividades para familias enteras, es decir, gincanas de orientación, hace juegos tradicionales también asturianos y tiro con arco también, con lo cual, se puede ir desde en familia, con amigos, con niños, tanto si lo que amas, digamos, es hacer senderismo, como montañismo o como otro tipo de rutas. Digamos que es un gran experto en ecoturismo, vamos. ¡Qué bien! Uy, Gemma, se nos ha cortado la comunicación. Sí, se nos fue, pero volvió. Ya te tenemos, Gemma. Sí. No obstante, yo iría a la primera. Este fin de semana no puedo, pero estoy segura que voy a ir otro a descubrirlo, aunque no sea con el Gran Trail. Pues esa propuesta, digamos, que os la acerco siempre que os apetezca ir por los Picos de Europa. Y además voy a aprovechar a deciros que tenemos un sorteo desde Asturias Paraíso Rural. Y en ese sorteo, digamos que el premio es una noche con desayuno en el Hotel Rural Cela de Belmonte. O sea que esa es otra propuesta maravillosa, porque además si te toca, no solo puedes dormir allí y desayunar, sino que además, tienes un amplio abanico de no solo actividades, sino también, somiedo, que nos abre, un sinfín de posibilidades, aparte de los lagos. ¿Te acercas a ellas, Arantxa? Hombre, me lo estás pintando tan bien, que ¿cómo no me va a apetecer? Si es que ya me veo allí, Gemma, ya me veo. Pues el sorteo está abierto para todo el mundo, sí, sobre todo es de cara a las redes, ¿no?, tanto Facebook como Instagram, en lo que es Asturias Paraíso Rural. Uh-huh. Y nada, no es muy facilito, porque vienen en las redes todas la normativa, por así decirlo, y nada más, es solamente para dar, seguir un poco a Asturias, lo que es Asturias, sí, Cluster, que es Asturias Paraíso Natural, y seguirlos a ellos.
y digamos que comentar en el post pues lo que motivan sus viajes, porque hay gente que ya sabes que lo que le gusta es lo que es el relax, hay otra gente que le gusta más la aventura, ¿no? O las actividades acuáticas, y luego hay otra gente que le gusta más lo tradicional o la gastronomía. Entonces digamos que este sorteo es un poco, pues bueno, para conocer también un poco cómo se mueve la gente aquí en Asturias. Qué bien. Con lo cual estarían ayudando también a ese dato de interés, ¿no? Para nosotros. Fíjate que comentaba yo antes al principio de la conexión contigo de que siempre nos ofreces planes tanto para asturianos y asturianas como para turismo, ¿no? Porque aquí no hace falta tener carne de fuera de foráneo o de asturiano y asturiana, ¿verdad? Para nada, para nada. Estas son propuestas para todo el mundo, para acercar Asturias a todo el mundo, a los que somos de aquí, claro, conocerlo, y a los de fuera, evidentemente, sobre todo también para que nos conozcan y puedan disfrutarlo, porque tenemos muchísimas cosas que disfrutar. Sin lugar a dudas. Y fíjate, Gemma, que hacemos hincapié en que los asturianos y asturianas también conozcamos lo nuestro, porque a veces somos verdaderos ignorantes en lo que tenemos y en esa riqueza para disfrutar del verdadero paraíso. Así que portales como Asturias Paraíso Rural nos gusta y os damos la enhorabuena por todas las acciones que lleváis a cabo y por esta conexión que hacemos y establecemos de forma semanal. Te mandamos un abrazo, Gemma. Muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Arantxa. Un beso. 78 consejos.